Regresamos a esta conferencia de prensa del Instituto de Estudios Sociales en Población y del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Universidad Nacional, en que se hace un balance de los 2 años del gobierno de la administración del presidente Chávez Robles. Las disculpas del caso por el problema técnico experimentado, pero ya estamos de regreso. Corresponde ahora escuchar a el señor Carlos Carranza y a Claudia Palma, quienes presentarán los resultados del estudio del programa de análisis de coyuntura de la sociedad costarricense. Los que nos escuchan por diferentes medios, distinguidas y distinguidos autoridades universitarias, distinguidos personas presentes en la sala, señoras y señores jóvenes. Nuestro trabajo es un enfoque cualitativo que titulado El gobierno en una encrucijada entre la necesidad de logros y conflictos. Podríamos decir que muy cercano al estudio que señalaron los distinguidos colegas. Dentro de eso vamos a desarrollar el tema de educación, la seguridad ciudadana en Costa Rica, las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial que tienen un carácter especial, el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, el tema ambiental, la política exterior, muy resumidamente, la crisis en el gabinete, y no estamos hablando, para ser claros, porque ha habido cambios rápidos, a veces en una semana hay hasta 2, 3 viceministros que cambian. Los conflictos, que vamos a sintetizar lo más importante, las últimas fechas, pero no todos, porque nos llevaríamos una conferencia solo el tema de conflictos, y el disputa por el directorio de la Asamblea Legislativa y el gobierno y tal. En materia de educación, se nota que hay un problema estructural que sigue siendo fundamental en estos momentos. El primero de ellos es que hay una deuda educativa. El modelo educativo del país no responde a los requerimientos del país, pese a los esfuerzos que se han hecho, y sigue habiendo grandes situaciones con repercusiones sociales. Pero la educación no hay que verlo aislada de otras situaciones que son fundamentales. Me refiero a la política fiscal de contención del gasto social, que ha hecho que muchos niños y niñas no puedan asistir a la educación, y por lo tanto no solamente es un tema del Ministerio de Educación, sino de todas las políticas sociales alrededor de eso. En segundo lugar, hay una respuesta insuficiente de las autoridades. Uno ve cómo hay reclamos, y en el estudio que hicimos queda claro cómo hay reclamos de diferente tipo, desde una escuela, desde un colegio, desde una autoridad, del nombramiento de maestro, de no tener las condiciones como un tema fundamental. Y aunque ahora el tercer problema es menor, es la crisis salarial en el sector educativo, que reconocemos que el ministro de Hacienda hizo un esfuerzo, pero todavía quedan educadores sin pago debido al modelo organizativo que tiene el Ministerio de Educación, que posiblemente no es el mejor modelo para la parte salarial. Sigue siendo un elemento fundamental. Luego, las reacciones y demandas a los actores involucrados, tanto de los educadores, pero también de la comunidad, cuando no se dan servicios. Uno ve cómo eso se repite como una constante durante todo el inicio del ciclo. Y a la par de eso, hay grandes críticas a los problemas en pruebas diagnósticas del MEP, y un elemento fundamental es la ausencia de una ruta educativa definida. Si bien la ministra el año pasado se comprometió a hacer esa ruta más clara, más precisa, esa línea no está clara como elemento fundamental. Y a comienzos del ciclo lectivo, no hay planes de nivelación para ciertas personas que evidentemente tienen un rechazo. Si a esto le agregamos entonces el tema de infraestructura, que sigue siendo un tema fundamental, tiene que haber inversión en escuelas y colegios, se requieren más recursos, y no pareciera ser la voluntad política en estos momentos el problema más grave en materia educativa. Paso a Claudia, que va a desarrollar los 2 siguientes puntos. Buenos días. En el tema de la seguridad, quisiéramos resaltar, por supuesto que hay coincidencia con lo que la encuesta del IDESPO acaba de presentar.
pero hay un tema que no es abordado y que es el fondo de la situación sobre la seguridad. En términos macro, en el qué es lo que el gobierno plantea hacer, qué es lo que pareciera que va a hacer, que no existe una propuesta, y también en el tema micro, que se refiere a la seguridad cotidiana de las personas de a pie de todos los días, es decir, todas las personas que estamos acá presentes como ciudadanos y ciudadanas en todo el país. En abril del 23, el presidente calificaba la situación de inseguridad como inaceptable, y en ese momento dijo que esperáramos, que tuviéramos paciencia, porque iba a existir una propuesta sistémica, inteligente y científica con respecto a la atención de la violencia en el país y del narcotráfico, y ha pasado un año desde esa promesa y es algo que no ha existido. Entonces, más allá de que nosotros y nosotras podamos hacer un conteo sobre los homicidios, los femicidios y las situaciones de violencia, lo que estamos tratando de apuntar es que no hay una propuesta sistemática, hay una provocación en a quién le corresponde asumir el liderazgo con respecto a la resolución sobre la violencia, que el Ejecutivo le traslada al Poder Judicial, que le traslada a la Asamblea Legislativa, y que a su vez estos argumentan, por supuesto, por una parte la falta de recursos, que no solamente es una retórica, sino que es absolutamente evidente la falta de recursos con los que cuenta el Poder Judicial, y por otro lado, la propuesta que desde el Ejecutivo se quiere que se haga sobre las leyes referidas a principalmente encarcelamiento, que no es un problema menor que existe en el país, pero que sin embargo se sabe que no es esa necesariamente la ruta, o que esa va a ser la forma de poder resolver el problema de la inseguridad. La situación, o sea, la falta, lo que quisiéramos llamar es a que existe una falta de atención sobre el problema, una falta de propuesta sobre el problema. Que nos ha tocado escuchar las jaladas de aire, por decirlo de una forma jocosa, incluso de parte de la Embajada de Estados Unidos, cuando ya dicen: nosotros hemos anunciado la situación de gravedad de Costa Rica con respecto al narcotráfico, y de una forma un poco más, puede decirse jocosa, pero no menor, ¿verdad? En el sentido de que en los medios de comunicación internacional, en este momento aparecemos como uno de los países con mayores situaciones de inseguridad, que incluso la empresa Netflix, ustedes saben que va a producir programas en Costa Rica, anuncia que va a invertir al menos el 10% de su presupuesto, que son más de 600 millones de dólares, en seguridad de las personas que va a traer el país. Entonces, si desde afuera hay un problema visible, si desde la ciudadanía existe un problema visible con respecto a los datos que el IDESPO nos ha comunicado, la pregunta es: ¿cómo esto no es un dato visible desde el Ejecutivo para resolver ya no en el mediano plazo? Porque no le queda al Ejecutivo un largo plazo, son 2 años lo que le queda al Ejecutivo. Estamos hablando de que son decisiones que se tienen que tomar en el muy corto plazo para poder garantizarle a las personas el tránsito en tranquilidad. Y hay un punto no menor que también queremos destacar. Es probable que en la historia reciente del país no haya existido un ataque a una persona o a 2 personas, en este caso, de la justicia, como lo sucedió con la jueza, que hubo un carro, que su carro fue baleado, y a un juez que también participó en diferentes, qué sé yo, o sea, en situaciones de litigio, probablemente con personas que probablemente estaban involucradas en algún conflicto, que fue asesinado hace aproximadamente 2 meses. Si bien es cierto, hemos conocido la injerencia del narcotráfico en otros momentos de la historia del país, que probablemente eso nos remonta a los años 80,
es muy probable que el nivel de violencia de manera evidente lo estemos viviendo hasta ahora. Y esa situación en realidad agrava el conflicto de la seguridad. Cuando un juez o una jueza no se puede pronunciar o no puede ejercer su profesión, que además corresponde a los elementos más importantes con los que nos podríamos defender, entonces estamos delante de una puerta que no se ha cruzado y que pareciera que Costa Rica está cruzando en este momento. En relación con la Caja Costarricense del Seguro Social, encontramos que, aunque no es del gobierno central, es una institución pública por la materia de seguridad social, que si bien la rectoría es del Ministerio de Salud, la seguridad social es un tema fundamental donde hay una cosa fundamental que a veces no se discute. Hay una ausencia, y subrayo, de línea estratégica de trabajo, de acciones bien pensadas, porque la parte de seguridad social y el tema de bienestar de la población, que hay que subrayarlo como un tema fundamental, requiere acciones que se toman hoy, pero sus repercusiones no son solo a 2 años, posiblemente sean a 5, a 10, 15 o 20 años. En segundo lugar, hay acciones sin resolver, y ahora Claudia decía el problema en el caso de la violencia. Aquí podemos hacer un paralelismo. El presidente, desde la toma del mandato, dijo que iba a resolver una serie de situaciones, pero el tema de pacientes, de citas y falta de especialistas en diferentes áreas es muy grave. Esto ligado a que la ley que hay alrededor de esto es bastante clara. El otro elemento es un conjunto de políticas contradictorias, que a veces hay disonancia entre la Junta Directiva y la Presidencia, pero también porque a veces hay decisiones que no se aplican, o bien, si bien hay recomendaciones técnicas, no se escuchan a la misma. El caso más de ese síndrome es el caso del Hospital de Cartago, claramente, que se convirtió en un tema fundamental. Y aquí indico, evidentemente, la seguridad social no son los hospitales, pero una parte fundamental comienza por hospitales y se proyecta a las medidas de cordón que hay que hacer para fortalecer la seguridad social y el bienestar. Y sin claridad, así como dijimos, sin línea estratégica, el segundo elemento es sin claridad en el tema de fortalecer la institución. Esto es muy grave porque no se ven acciones claras en esa parte fundamentalmente comenzando de la presidencia ejecutiva y otros niveles donde no se ve esa claridad como elemento central. En tema de ambiente, que no hemos tocado, evidentemente no sale en el perfil, pero que pero es muy importante, es que hay que repensar el tema de política ambiental, energías y minas. Pensar que el tema petrolero es un tema fundamental en un periodo de que hay caída del tema petrolero. Cada día las medidas en términos de energía son buscar energías limpias y no buscar energías, entre comillas, sucias, como es el petróleo. Es un grave problema, más si vemos la recomendación que hizo el gobierno de Noruega, que fue muy precisa y clara en el sentido de que había que pensar que ya Costa Rica entró tarde en un tema que su ciclo está buscando cómo acabar, y pareciera que en las siguientes cumbres mundiales va a ser un tema más fuerte, más con los cambios en materia climático. En segundo lugar, el caso Mar Viva, donde es más que una política ambiental, sí es política ambiental, pero también es una política que tiene que ver con el manejo de especies, capacidades en el mar, en un país que tiene un patrimonio muy grande. Nuestro mar Pacífico es muy grande, llega hasta la isla del Coco y ahí se proyecta todavía 200 kilómetros. Costa Rica es de Centroamérica uno de los países que tiene que pensar en una política más clara en términos marítimos, y esa ausencia no solo se da de energía y minas, sino a la institución encargada alrededor de este tema. Y en esta parte, ya lo dijimos, pero vuelvo a recalcar, Costa Rica tiene que repensar y retomar el tema de desarrollo sustentable, economía verde, economía circular y otras formas. Porque evidentemente pensar que las viejas formas nos pueden dar resolución, más bien es retroceder 25 o 30 años atrás, tal vez hasta 40, porque la política comienza en la administración Oduber, que ha sido un continuo histórico de Costa Rica, pero que en este periodo no se le ha dado como tema central.
El otro tema que es importante aquí, tres cosas muy rápidas. La primera es que nos parece, y ya lo dijimos antes en alguna conferencia corta, de que la posición que ha asumido Costa Rica en el caso de Guatemala sí fue la correcta. Ahí hay que reconocer al presidente que actuó porque había que respaldar la legitimidad de Bernardo Arévalo, electo presidente, y había que tomar y quedarse como es correcto hicieron los presidentes y ministros. Lo segundo es que en la situación de Gaza no hemos sido tan claros en relación con el tema. Hemos a veces, una cosa es que uno crea que un gobierno debe tener existencia, como es el de Israel, pero otro también buscar el tema de derechos humanos y la guerra que se vive en esa zona, que hay que buscarle alternativas. Y un tema ligado a este cambio geopolítico, que es geopolítico de comercio exterior, es evidentemente las relaciones con Arabia Saudita, que es un tema importante y que hay que fortalecerlo, porque nosotros no podemos seguir pensando solo en el mercado norteamericano o solo en política exterior en Estados Unidos, cuando es un mundo más diversificado, más plural, con una geoeconomía distinta y una geopolítica que la política exterior y lo que tomamos en comercio exterior tendrá una vigencia de 20 a 25 años. Y ante cambio de mercados, ante cambio de hegemonía económica, tenemos que hacer esfuerzos para entender esos elementos. Y hago un paréntesis. No podemos seguir pensando que Caldera trabaje a la forma que trabaja y siendo un muelle de tercer nivel. Necesitamos muelles modernos, necesitamos una política global de infraestructura, pero en muelles necesitamos fortalecer el Pacífico como un eje central en esas posibilidades que ligue comercio exterior, infraestructura y comercio exterior como elementos fundamentales de un engarce de la triangulación económica para poder crecer. El crecer no viene solo por las políticas del Banco Central o del Ministerio, viene también porque usted invierte en la infraestructura y hace contratos que respondan adecuadamente a los requerimientos de un país. Y rápidamente, la crisis en el gabinete, aquí solo pusimos de noviembre a abril, pero tenemos más casos de todo lo que ha habido. Evidentemente es muy interesante que el 12 de marzo, el caso más interesante, es el caso del ministro de Obras Públicas y Transportes, que era una figura importante, que tenía un peso el gobierno y debido a posiciones que no tenemos por qué juzgar, Luis Amador se va rápidamente del ministerio, casi desapareciendo en menos de 3 días del país, yéndose para Canadá otra vez. Pero el tema de infraestructura, pese a que hay un ministro que yo considero que tiene formación, el tema de infraestructura será un tema permanente, porque tenemos que pensar no solo en la infraestructura de carreteras, sino ferrocarrileros que estamos atrasados, en términos de puertos y también de obras de otra naturaleza hídricas que hay que hacer, que el país tiene que cambiar ese modelo para pensar ubicarse en una nueva situación. En síntesis, hay en diferentes ministerios renuncias y posiblemente seguiremos viendo en los próximos meses, después de mayo, del 1 de mayo. Y por último, bueno, hay diferencias entre el Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República. En ningún gobierno se ha visto tan fuerte, salvo algo en 1980 en el gobierno de Rodrigo Carazo con Verbena, que fue un caso interesante, que hay diferencias sobre la contratación pública. El gobierno está trabajando por contrataciones especiales, no está siguiendo lo que se recomiende. Segundo, creemos que Limón tiene que tener desarrollo, pero hay que calificar muy bien los bienes públicos, a quién se dan, cómo se da y cuándo se da. Y el tipo de contratos que se hace. No se hace un contrato abierto sin tener el Estado potestad para evaluar, ver las posibilidades en un área tan importante. Tercero, ciudad-gobierno es importante, pero evidentemente aquí hay una fuerte discusión, y un debate sobre las potestades del Poder Ejecutivo en esta materia. Pareciera que el debate después de mayo va a ser hacer cambios en materia de contratación y en materia de ley de administración pública, lo cual a veces el remedio es peor que la enfermedad. Es un remedio que no cura, porque si en los 70 hicimos una ley para pensar en que había que cambiar todo lo de contratación administrativa, toda la ley de administración pública, y luego hicimos una ley de enriquecimiento ilícito, volver atrás no es la mejor situación. Podemos modernizar, podemos fortalecer, pero se requieren otro tipo para calificar a las empresas que van a participar en un concurso, con un modelo que usted retoma al Banco Mundial, al BID, lo puede encontrar para hacer ese modelo más expedito con expertos nacionales e internacionales. Y
en este punto, con las palabras que dijo el presidente sobre la Contraloría Limón, hay diferencia de criterios sin salidas. Pareciera que este va a ser un conflicto permanente con la Contraloría General de la República, que vamos a ver hasta dónde llega. Por último, hay que ver que el tema del directorio, la Asamblea Legislativa y la agenda que va a venir en extraordinarios y en periodo ordinario, hace necesario pensar que lo que hace una semana y media parecía una alianza, hoy día ya no está para nombrar un directorio y que todavía no hay nadie seguro, porque el discurso del presidente, más que acercar gente, alejó a los decisores políticos de la Asamblea en fuerte grado para tomar esa decisión. Y un elemento muy fuerte es que hizo estigmas sobre varios diputadas y la Contralora, lo cual ha hecho que un conjunto de mujeres hayan tomado una posición alrededor de ese tema. Y eso repercute en el enfrentamiento con los poderes de la República. Dos hechos interesantes. El Partido Libertario, que había llegado a un acuerdo, rompe el acuerdo, y en el día de ayer, aunque no está en el informe, podemos agregarlo porque lo tenemos, el líder de ese partido da una línea muy dura contra el gobierno, enfrentado con el presidente, y comenzó un enfrentamiento, ya no solo con las diputadas, sino con diputados, pero también con Fabricio Alvarado, que alejó su apoyo al gobierno, posiblemente pensando en dos cosas, en la posibilidad de desprestigio del gobierno y pensando en las elecciones a 2 años, porque ya la campaña electoral comienza a demostrar sus primeros elementos políticos. Y, por último, nuestro punto de vista es que en este año que viene va a haber más conflictos, más enfrentamientos en diferentes niveles, pero también menos diálogo con la Asamblea Legislativa, independientemente quién se nombre como presidente de la Asamblea. Y la vía rápida no va a ser posible porque va a haber un grupo de diputados opuestos a una serie de cosas. Ya vimos, así como el gobierno puso mociones para un parque, igualmente, perdonen ustedes la broma, para los que no la conocen, llevar un carretillo de mociones lo puede hacer cualquier diputado que lo considere oportuno. Ante esa lógica, y no haber un ministerio de la presidencia que intervenga en temas como estos, evidentemente la situación de conflicto está presente en nuestro momento actual de la coyuntura costarricense. Muchas gracias. Muchas gracias a las personas de la mesa principal por su participación y a ustedes por acompañarnos. Para la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional fue un gusto haber estado con ustedes en la transmisión de esta conferencia de prensa. Les invitamos a que busquen más información sobre los estudios presentados hoy, sobre otras informaciones sobre el quehacer de la Universidad Nacional en nuestro portal informativo www.unacomunica.una.ac.cr. También nos puede ubicar en nuestras redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara, soy la directora de la Oficina de Comunicación de la UNA y fue un gusto haberle acompañado en la transmisión de esta conferencia de prensa. Que tengan un lindo día. Hasta pronto.